Bien, para el siguiente ejercicio tenemos, como nos dice, un dipolo eléctrico que consta de dos cargas del mismo valor, ¿no? Y signo contrario. Entonces la carga menos Q y la carga más Q. La distancia que la separa es 2 veces A, según nos muestra en la gráfica. El dipolo está sobre el eje X, entonces, las dos cargas, y su centro en el origen. Vamos a determinar primero el potencial en un punto P sobre el eje X, que está por este lado. Vamos a dibujarlo enseguida. Y luego el potencial y el campo eléctrico, si en un punto alejado del dipolo, es decir, que sea una distancia muy grande del dipolo, el punto P. Y finalmente el potencial y el campo eléctrico si P está entre las dos cargas. Entonces, en medio de estas dos cargas para el inciso C. Vamos haciendo entonces por el inciso A. Nos vamos a representarlo en nuestra pizarra del workspace. Los datos que tenemos. Esta es la carga, por supuesto, negativa, como dice ahí, menos Q. Esta es la carga más Q. Y tenemos el punto P en esta posición, vamos a suponer. El punto P. Y ese es el potencial en el punto P que estamos buscando. Bien, entonces vamos a utilizar la ecuación que conocemos del potencial de una carga puntual. En general, el potencial es de una carga puntual es K por Q entre la distancia R. R es la distancia del punto a la carga. Para nuestro caso, la distancia que nosotros tenemos de la carga más Q al punto P es esta distancia. Entonces nosotros vamos a hallar este término en función de X, ¿no? Para responder como nos dice la pregunta. Entonces nosotros vamos a mostrar cuál es esa distancia. X vamos a llamar un punto desde el origen, como nuestro sistema de referencia nos da, hasta donde el punto donde se encuentra la carga, en un punto cualquiera. Y eso llamamos X. Ya tenemos X definido en esa posición. X es desde el origen de nuestro sistema de referencia hasta el punto P. Ahí está. Bueno. Bien, empezamos a resolver entonces para el inciso A. Conocemos que por definición, aquí está el potencial, ahora en el punto P para el siguiente ejercicio. Potencial en el punto P. Es igual al potencial de la carga Q primero. Cuyo valor es K por Q positivo dividido entre esta distancia de la carga positiva al punto P. Es X menos A. X menos A. Más el potencial de la otra carga, que es la carga negativa. Lo mismo es K por Q. Q es negativa, le colocamos su signo, dividido entre la distancia. Desde aquí hasta el punto P es A más X. A más X. Bien, continuamos. Y hacemos operaciones. Entonces, este menos por más va a multiplicar aquí. Y vamos a factorizar también KQ arriba. Voy a factorizar K por Q. Y voy a tener 1 sobre X más A menos 1 sobre X, 1 sobre X menos A, ¿no? X más A. Ahora vamos a hacer operaciones aquí y sacar el común, el máximo, el divisor, ¿no? Máximo común divisor. Y hacemos esa operación. Y el común divisor de todo esto, por supuesto, es la multiplicación de los dos términos que están como el denominador. K por Q. A es menos A multiplicado por X más A. Y tenemos arriba.
1 se multiplica cruzado, ¿no? Porque al dividir este término entre esto es X más A. 1 por X más A es X más A. Yo tengo un signo menos. Al dividir esto entre esto me da X menos A. Menos por más, menos X. Menos por menos, más. Y aquí así es. Pasando clase. Simplificando más X con menos X, vamos a obtener el siguiente resultado. A más A es 2 veces A. Por lo tanto, es 2 veces K por Q por A. Eso es nuestro numerador. Y abajo, la multiplicación de estos términos es equivalente a una diferencia de cuadrado. Viene de X cuadrado menos A al cuadrado. Ese vendría a ser el potencial en el punto P. Para responder el inciso A, potencial en el punto P, entonces vamos a responder 2K Q por A. Todo dividido entre X cuadrado menos A al cuadrado. Eso es el inciso A. Con eso estamos respondiendo. Para el inciso B, lo que nos dice para el inciso B, simplemente. Continuamos por acá. Inciso B. Sabemos que la condición, si X es mucho mayor que A, la condición, si X es mucho mayor que A, entonces el término A elevado al cuadrado es igual a 0, ¿no? Es próximo a 0. Eso vamos a hacer entonces aquí. El término de A solito no es 0. Un valor de una constante que es A elevado al cuadrado se hace más pequeño, ¿no? Por eso se aproxima a 0 solamente el A cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que el potencial en el punto P es igual a 2K Q por A. Todo dividido entre X al cuadrado, ¿no? El A se hace 0, se asume 0. Y eso es lo que tenemos. El campo eléctrico, vector E. Entonces, el vector E va a tener solamente su componente en el eje X, ¿verdad? ¿Sí? Porque el campo eléctrico de la cara positiva es saliente hacia la derecha y la cara negativa hacia la izquierda. Pero nosotros vamos a determinarlo ahora como conocemos con la derivada del potencial con respecto al X, ¿no? Porque tenemos su componente sobre el eje X. En la posición del eje X va a tener el campo eléctrico su componente solamente en este. Hacemos esta derivada entonces. Simplemente reemplazamos menos la derivada de 2K Q A. Este X lo voy a colocar X a la menos 2 para hacerlo más sencillo. Y todo esto dividir con respecto a X, ¿no? Derivada de todo esto con respecto a X. Para obtener el vector E. Entonces, aquí tenemos menos, este menos mantengo. La derivada es menos 2 por 2K Q A X a la menos 3, ¿no? Al hacer la derivada. Menos 2, todo este término es constante, X se le resta 1, X a la menos 2, menos 3. Por lo tanto, el valor del campo eléctrico va a tener su componente en el eje X y es igual a menos por menos, más, se hace más ese término, 2 por 2 es 4K Q A. X a la menos 3 es X en el denominador al cubo. Y con eso estamos respondiendo ya el campo eléctrico con respecto al eje X, solamente sobre el eje X, ¿no? Entonces, para cualquier punto sobre el eje X, vendría dado el campo eléctrico de esa forma. Para el inciso C, nos piden determinar el potencial
y el campo eléctrico, entonces cuando estamos entre las dos cargas. Ahora va a ser aquí mi potencial en el punto P. Ya para el inciso C, potencial en este punto P. Potencial P. Bien, entonces PC lo voy a colocar aquí. Vamos a colocar aquí potencial en el punto C para esta vez, ¿no? Potencial para el inciso C, potencial en el inciso C. BC. Ahora tenemos aquí esta distancia. Yo necesito saber esta distancia para la carga y yo voy a llamar a esta distancia, lo voy a hacer de esta forma, X. Esta es mi distancia X ahora. Esta es mi distancia X. Entonces, en cualquier punto al lado derecho del eje X, yo voy a encontrar el potencial en función de X. Bien, vamos a hacer eso continuando el inciso C. El potencial vamos a tener de la siguiente manera. El potencial en el punto C, estamos llamando ahora, es igual a K por Q dividido entre, ¿cuál es la distancia de este punto a la carga positiva? A menos X. A menos X. Aquí está. Esta distancia entonces es todo el valor de A, la misma, la posición de la carga menos X, es esta distancia. Más K por Q, la Q está negativa ahora, Q negativa, dividido entre la distancia es A más X, la distancia del punto C hasta la carga negativa, ¿no? Esta es la carga menos Q, por supuesto, y esta es la carga más Q. Entonces es A más X. Entonces es diferente los resultados respecto al inciso A y B. Hacemos operaciones de la misma manera y vamos a tener lo siguiente. Factorizando aquí K por Q. De la misma manera que hicimos anteriormente, aquí vamos a tener 1 sobre A menos X. Aquí el signo menos por más menos. 1 sobre A más X. Haciendo operaciones tenemos K por Q, paréntesis, abajo, A menos X por A más X. Esto es lo mismo que decir una diferencia de cuadrado, A cuadrado menos X al cuadrado, ¿no? Aquí vamos a tener A más X menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más X. Cerramos paréntesis. ¿Qué se simplifica aquí ahora? Menos A con más A. Y tengo X más X, 2X. Entonces, el potencial en el punto C, vamos a obtenerlo igual a K por Q por 2X. Todo dividido entre A al cuadrado menos X al cuadrado. Ese es el potencial entonces en el punto P. Ordenando simplemente para expresarlo como resultado, potencial en el punto C es 2KQ X dividido entre A al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Bien? Eso es el valor que estamos buscando. Todo el potencial en función de los datos, ¿no? KQ y A, ¿no? Y a una posición cualquiera de X entre las dos cargas sobre el eje positivo de la X. Bien, y por último nos falta determinar el campo eléctrico, ¿no? Hemos hallado el potencial, ahora el campo eléctrico, con la ecuación que nosotros conocemos, ¿no? La ecuación que nosotros conocemos es esta, ¿no? E es igual a menos la derivada de B con respecto a X. El campo eléctrico E entonces, sobre el eje X, es igual a menos la derivada de B con respecto a X. Vamos a ordenarlo de esa manera. La derivada de lo siguiente. Vamos a sacarlo aquí para hacerlo más visible, la derivada. Voy a multiplicar las constantes, 2KQ.
2kq multiplicado por la derivada de x por a al cuadrado menos x al cuadrado. Esa derivada, ¿no? Todo esto con respecto al eje X. Derivada de un producto. Ahora vamos a utilizar ese concepto. 2kq multiplicado por la derivada de ese producto. Esto lo he colocado así, a la menos 1, ¿verdad? Aquí hay un menos 1, aquí hay un menos 1. Por eso lo he colocado con este otro paréntesis. Esto ha pasado arriba, a cuadrado menos 1. Bien, entonces utilizamos lo que nosotros conocemos, la derivada de un producto, u por b'. ¿A qué es igual a esto? U' por b más b', la derivada por la variable, ¿no? Derivada por la otra variable, la derivada de la otra variable por la variable inicial. Utilizamos este criterio entonces simplemente haciendo lo que conocemos de derivadas solamente. Simplemente esto ya es tarea de cálculo. 2kq. Entonces, u', la derivada de x es 1. 1 simplemente por este valor. Esto es a al cuadrado menos x al cuadrado. Elevado a la menos 1 lo voy a pasar directo al denominador. 1 sobre a al cuadrado menos x al cuadrado. Más la derivada más x por la derivada de esto. La derivada de esto es igual a menos 1, multiplica esto por la derivada de este término. A al cuadrado menos x al cuadrado, todo esto a la menos 2. ¿No? Menos 1, menos 2. Y todo esto debo multiplicar por su derivada interna, porque aquí tengo la variable x al cuadrado menos 2. Ya tengo ahí entonces simplemente es hacer operaciones. Entonces, el campo eléctrico en el eje X es igual a, mantenemos esto, 2kq. Aquí tenemos 1 sobre al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí los términos. Este menos, y aquí hay un menos. Menos por menos se hace más, ¿no? Entonces, más el término 2x arriba está al cuadrado. 2x por esta x, 2x al cuadrado. Dividido entre este término, porque está a la menos 2, hacemos al cuadrado menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Como dice ahí a la menos. Simplemente ya ejercicio de cálculo que ustedes conocen. Bien, ahora aquí debo factorizar aquí o sacar común denominador. El común denominador aquí es, mantenemos esto 2kq y tengo arriba al cuadrado menos x al cuadrado, todo al cuadrado, ¿no? Común denominador. Entonces, como este término es al cuadrado, viene aquí a multiplicar por 1 al cuadrado menos x al cuadrado. Menos o más 2x al cuadrado. Esto entre esto es 1 por esto. Y finalmente obtengo ya el resultado. El valor del campo eléctrico EX es igual a menos 2kq. Aquí tengo más 2x cuadrado, término semejante, menos x es simplemente a al cuadrado menos, no, más x al cuadrado. Este es positivo, más x al cuadrado y todo dividido entre a al cuadrado menos x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y ese es el resultado que estamos buscando. El campo eléctrico para